Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto verles en esta mañana. Eh, ¿Dónde estaban? ¿Dónde andaban, hermanos? Hacía 3 semanas que no les veíamos, pero estamos muy contentos, mi esposa, mi familia y yo, y muy agradecidos con Dios, hermanos, y con ustedes, porque pues durante estas 2 semanas que estuvimos mi esposa y yo fuera por causas de la salud de mi mamá, pues pudimos ver el apoyo de toda la congregación, su amor, su apoyo, su compañía a la distancia, a través de sus oraciones, hermanos, su preocupación, sus llamadas telefónicas, sus mensajes de WhatsApp, el estar al pendiente del estado de salud de mi mamá. De verdad, muchísimas gracias, hermanos. Quiero decirles que en todo momento sentimos su abrazo, su compañía. Y bueno, pues Dios hizo una vez más un milagro maravilloso de sanidad en la vida de mi mamá. Ella entró de emergencia al hospital en Orizaba, ya estaba de visita vacacionando con mi hermana menor que vive allá, y de repente se puso mal, algo que parecía ser una especie de infarto o paro cardíaco, y llegó a la clínica del Seguro Social a urgencias. Ella es derechohabiente de Petróleos Mexicanos por el trabajo de mi hermana mayor, pero en Orizaba no sabíamos cuál era el hospital subrogado, porque allá no hay hospital de Pemex. Entonces, en lo que se identificaba cuál era el hospital que le iba a dar atención, se le llevó a una clínica del Seguro Social. Ahí la estabilizaron. El diagnóstico era que se encontraba en estado de gravedad, pero habían logrado estabilizarla, la frecuencia cardíaca bajísima. Y finalmente, bueno, ya trasladada al hospital correspondiente, le comenzaron a dar toda la atención médica y eh, resulta que sale dada de alta una semana después, eh, ya declarada por el cardiólogo con un corazón saludable, muy sano, con una arritmia benigna que no requiere en sí un tratamiento médico en particular, con un problema gástrico que sí se tiene que atender con el tratamiento correspondiente, pero en sí nada que llevar a los médicos a identificar una causa que hubiese detonado esa situación. Le hicieron una cantidad de estudios impresionante, hermanos. Gracias a Dios que es derechohabiente de Pemex, porque si no la cuenta, le hicieron electrocardiogramas, ecocardiogramas, tomografías del estómago, una endoscopía, placas de tórax, etcétera, estudios de sangre 2 por día, y hubiera sido una cuenta impagable. Estaríamos todos empeñados ahorita allí en el hospital, hermano. Pero gracias a Dios, el Señor pues proveyó a través de ese medio todo lo requerido para poderle dar la atención a mi mamá. El miércoles siguiente sale dada de alta, una semana después de su ingreso. El domingo vamos a Orizaba, la iglesia donde se congrega mi hermana. Teníamos que esperar 3 días después, por ahí del lunes, para que recibiéramos unos últimos estudios, unos cultivos que le habían hecho de orina y de sangre. Y después de la primera parte del servicio, mi mamá vuelve a sentirse mal el domingo pasado y vámonos de urgencia nuevamente al hospital. Nuevamente la internan, ahora con un diagnóstico de principios de neumonía. Continúan los siguientes días haciéndoles estudios a mi mamá y resulta que pues no, que parecía que sí, pero no, finalmente no tenía neumonía. Y la dan de alta el día miércoles de la semana pasada. Entonces, 2 ingresos, 2 altas, declarada sana en términos generales, con el problema gástrico ya en el proceso de atención, pero bien, gracias a Dios, hermanos. La verdad que una vez más hemos visto el favor de Dios sobre la vida de mi mamá. Ella está en Querétaro ahorita con mi hermana Leticia, porque ahí en Querétaro está adscrita y está la clínica de Pemex que le tendrá que dar atención y le van a dar seguimiento a algunas cosas, pero está bien mi mamá. Y de verdad, gracias, hermanos. Tuvimos que estar ahí, tuvimos que salir de emergencia. Una bendición el haber podido estar acompañando a mi mamá en este proceso, y gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Yo sé que estuvieron al pendiente en la oración, en la intercesión, los hermanos que nos han apoyado de tantas formas. De verdad, muchas gracias, hermanos. Mi mamá les envía toda su gratitud, mis hermanas, mi esposa y yo igualmente. Queremos dar gracias también a Dios por la salud de nuestra hermana María Elena. Ella viene de Taretan cada domingo y generalmente llega puntual, ¿verdad? Desde Taretan. Ella también estuvo enferma de sus bronquios, una situación bastante pesada,
pero ya el día de hoy se está presentando, ya está sentada en la parte de atrás. Y bienvenida, hermana Marilena, qué gusto verla, qué bueno que ya está aquí con nosotros, ¿verdad? Y pues vamos a darle un aplauso de gloria a Dios, ¿verdad?, por los favores. Por las bendiciones que nos da. Yo sé que nosotros, el caso de mi hermana Marilena, el caso de mi mamá, pues solamente son nombres diferentes, pero el milagro de Dios en diferentes momentos siempre oportunamente ha llegado a la vida de cada uno de nosotros, y eso es motivo de verdad de gloria y honra a nuestro Dios. Bueno, el anuncio de la escuela bíblica, hermanos, hoy es el último día para inscribirse y reinscribirse, así que les pido por favor, quienes han tomado la decisión de iniciar o continuar, que no sean dilatorios, diligentemente pasen a inscribirse o a reinscribirse con la hermana Guillermina, por favor, porque estamos iniciando la escuela bíblica, si Dios lo permite, la próxima semana, el próximo domingo. La Cena del Señor, que va a tener efecto, ya lo comentaba la hermana Claudia, el último domingo del mes, domingo de resurrección, 31 de marzo. Tenemos un tiempo, hermanos, para poder ser muy conscientes de que es una cena en la que no podemos participar sin discernir el cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces, seamos diligentes en presentarnos delante de Dios en esos días y llegar a esa celebración extraordinaria, máxima celebración, que el Señor nos permite tener y participar en ella el domingo 31 de este mes, hermanos. Bueno, vamos a iniciar con nuestra enseñanza en esta mañana. Iniciamos una serie, hermanos, el día de hoy, que tiene por título La genuina o la auténtica adoración. La auténtica adoración. Los días miércoles, desde hace unas semanas, estamos llevando a efecto un taller presencial, no se está transmitiendo, es netamente presencial, sobre la adoración familiar. Y ese tema de la adoración es algo que evidentemente, como hijos de Dios, personas redimidas por su gracia, nos atañe y nos compete a todos. Y Dios puso en mi corazón, en el corazón de mi esposo igualmente, el hablar sobre el tema de la adoración en términos generales a toda la congregación, esperando que esto igualmente estimule en el corazón de todos la necesidad de venir a instruirnos los miércoles sobre este fundamental tema, la adoración en familia. Entonces, a través de esta serie vamos a ver qué es la adoración y cómo podemos nosotros verificar o certificar en nuestro corazón propio si estamos viviendo una vida de adoración a nuestro Dios. Y podemos ser considerados como aquellos que el Señor Jesucristo menciona en el texto que a continuación vamos a leer. El Señor está esperando que le adoren en espíritu y en verdad. Y vamos ahí, por favor, a Juan 4:24, pasaje que probablemente es el más importante en el Nuevo Testamento respecto a este tema, la adoración. Y yo pido al Señor que por su Espíritu Santo nos guíe al descubrimiento, a la iluminación de estas verdades, que son eternas y son profundas y son fundamentales para nuestra vida de fe. En este pasaje, Juan 4, del 20 al 24, estamos en una conversación, ustedes recordarán, que sostiene el Señor Jesucristo con una mujer de Samaria, la mujer samaritana, en el pozo de Jacob. Y en el versículo 20 dice lo siguiente: nuestros padres adoraron en este monte, está hablando la mujer samaritana, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, refiriéndose a esta condición judía pura, nosotros, dice el Señor, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a orar. En tu nombre precioso, Jesús, nos presentamos en esta mañana con una actitud humilde y honesta delante de ti, en transparencia, reconociendo que somos pecadores, que hemos pecado, Señor, que aún lo hacemos con recurrencia. Y te queremos pedir perdón por ello, porque el pecado no tendría que ser el uso y la costumbre natural de nuestro estado redimido. Hay una debilidad de la carne, Señor Dios, que lamentablemente cobra
dominio sobre el espíritu cuando no somos alimentados, cuando no somos diligentes en buscarte y cultivar contigo una relación de intimidad que por la redención hoy podemos tener. Perdónanos por el pecado, somos responsables de ello. Pero el poder de tu sangre sigue vigente, Señor Dios, para limpiarlo, quitarlo de en medio, perdonarnos de la maldad y llevarnos a una comunión tal contigo que nos permita ser edificados, santificados y ser funcionales para los propósitos de tu gloria. Ayúdanos a vivir así, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos. Queremos ser adoradores en espíritu y en verdad. Bueno, cuando la Biblia dice que hay adoradores que efectúan esta acción de rendir adoración al Señor, honra, respeto, obediencia, y lo hacen de forma auténtica, es decir, son verdaderos adoradores, podemos por deducción entender que hay quienes no son verdaderos adoradores. Y cuando dice que Dios, el Señor, está buscando a este tipo de adoradores, no significa que el Señor, como en la búsqueda de una aguja en un pajar, esté intentando desesperadamente encontrarlos. No, ahí la palabra buscar no es en ese sentido. La palabra buscar significa que el Señor está esperando que de esta forma aquellos que hemos sido reunidos por su gracia le adoremos. Adoradores en espíritu que puedan verificar su adoración en el plano de la realidad, en espíritu y en verdad. La palabra adoración aparece en este pasaje 8 veces, hermanos, por lo tanto creo que es significativa. Entendemos que es el centro del tema, es el centro de la enseñanza, no tenemos confusión. Y cuando nosotros llegamos, por ejemplo, en este día domingo, a este sitio, a este lugar, lo hicimos, hermano, sabiendo que no llegábamos a un local propiamente o a un auditorio, porque no habría ninguna distinción con otro lugar de confederación pública para otro tipo de efectos que no sean los efectos espirituales que nosotros desarrollamos. Sí, efectivamente, en términos prácticos, esto es un auditorio, pero esto es más que un auditorio. Ahora, tampoco es un santuario, como muchas iglesias denominan al lugar de reunión congregacional, porque Dios no vive aquí como tal, no es un santuario. Dios se manifiesta en este lugar por su gracia, por su misericordia, porque dice que Él habita en las alabanzas de su pueblo, y el Señor se manifiesta activamente en cualquier lugar donde es venerado, donde es honrado, donde es reverenciado. Pero propiamente como tal no es un santuario, no es que Dios habite aquí, Dios habita la eternidad. Esto podríamos definirlo en términos concretos como un centro de adoración. Si queremos definir en términos reales qué es este lugar, particularmente aquí donde nos confederamos, aquí donde nos presentamos, confluimos dominicalmente o cada día de servicio, es un centro de adoración. Y es un centro de adoración donde venimos a efectuar esa acción en términos no solamente individuales, hermanos, sino en términos colectivos. Lo hacemos en una condición de comunión entre nosotros. Acabamos de terminar hace unas semanas la serie de actitudes cristianas saludables, ¿se acuerdan? Y veíamos cuáles son las acciones, las conductas, el tipo de conducta y comportamiento que permite que, siendo el cuerpo de Cristo en la tierra y cada uno de nosotros, miembros en particular, podamos estar debidamente coyuntados los unos con los otros a fin de que el cuerpo de Cristo se desenvuelva funcionalmente para las tareas que el Señor nos ha asignado, las complejas y muy importantes tareas que el Señor nos ha asignado. Entonces venimos a este lugar con las conductas correctas, cristianas, favorables, bíblicamente definidas, para que en comunión podamos desempeñar una de las más importantes labores que el Señor le ha asignado al cuerpo, que es adorarle colectivamente. La adoración tiene entonces una dimensión personal, pero también, como hijos de Dios, tiene una dimensión colectiva, corpórea, corporativa. Cuando los músicos cantan y tocan la música de alabanza en este lugar al frente, o se predica un sermón desde aquí, hermanos, la música, el tiempo de alabanza, la ministración de un mensaje, de un sermón, no son fines en sí mismos, sino que en conjunto todo lo que se hace en la congregación es un estímulo que el Señor nos permite identificar a fin de que podamos comenzar a desarrollar una verdadera vida de adoración. Ese es el propósito. Estímulos para que individual y colectivamente adoremos a Dios.
Y si nuestra intención es algo diferente o es algo más o algo menos que esto, venir aquí, hermanos, para adorar fundamentalmente a Dios, hemos perdido el norte, perdimos el propósito, estamos completamente desorientados. Lamentablemente, una mayoría de personas asisten a las iglesias para ver qué es lo que pueden obtener de la mano de Dios, para ver qué beneficio pueden recibir, qué bendición pueden recibir en otorgamiento por la gracia de Dios, aquello que les pueda cambiar la circunstancia, algo que les pueda beneficiar para la vida personal, familiar, el trabajo, el negocio, la economía, etcétera. Y si venimos a la iglesia para ver qué podemos obtener del tiempo de la música, es que en el tiempo de la adoración yo experimento paz. Si tú vienes a la congregación para ver qué puedes obtener del tiempo musical, o para ver qué puedes obtener a tu beneficio del sermón, o por cualquier efecto de bendición personal, hermano, perdimos el propósito. Perdimos la razón bíblica central y esencial de ser de la vida congregacional, porque estamos aquí fundamentalmente, hermanos, para adorar a Dios. Y eso, hermanos, es dar, no recibir. Estamos aquí fundamentalmente para dar a Dios, rendición a Dios, culto a Dios, adoración a nuestro Señor. Entonces venimos a ofrecerle a Dios algo antes que recibir de Él. Ahora reconocemos que nuestro Dios es un Dios de gracia, evidentemente. Él es la fuente de toda bendición y provisión espiritual, física, material, etc. Él es nuestro proveedor, Él es la fuente de toda buena dádiva, de todo don perfecto, desciende de lo alto. El Señor tiene en gracia y por naturaleza el bendecir y el darnos cuando operamos dentro de los principios espirituales. Pero hoy entendemos algo muy importante por la redención, que es más bueno dar que recibir. Y eso lo entendemos hoy porque hemos sido transformados internamente, nuestras intenciones han sido cambiadas, nuestros afectos y apetitos han sido cambiados y entendemos o deberíamos de entender que el principio y el propósito fundamental de nuestra vida colectiva congregacional es darle a Dios y no venir con el propósito de recibir, porque más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, en sí mismo ya hay bendición cuando damos. Entonces, si venimos solamente a analizar la música de la adoración, la música de la alabanza, cuánto me bendice, cuánto me ministra o no me bendice tanto, o el grupo tal vez no cantó tan bien en esta ocasión, o venimos a analizar el sermón para ver cuánto de lo que se expresa, cuánto de lo que se predica puede adecuarse a mi necesidad y darme una solución, hermano, bueno, hemos perdido el propósito. Porque lo que aquí sucede cada domingo, hermano, y cada día de servicio es estímulo para nuestros corazones con el propósito de adorar a Dios. Adoración. La pregunta sería, ¿lo haces cuando vienes? ¿Lo hacemos? Es decir, ¿eso es lo que tenemos en mente? Preparamos nuestro corazón para la adoración cuando nos estamos vistiendo, cuando salimos de casa, tomamos el transporte, nos subimos al vehículo, llegamos a este lugar, hermano. ¿Está en nuestro corazón fundamentalmente el adorar a Dios? ¿Nos hemos cuestionado sobre las motivaciones, las intenciones por las que venimos a este lugar? El motivo por el cual venimos a este lugar, hermanos, es adorar a Dios. El objetivo de esta serie entonces es llevarnos a este pensamiento. En primer lugar, ¿en qué es la adoración? Y en segundo lugar, si estamos adorando a Dios. Y si nos damos cuenta de que no lo estamos haciendo, ¿cuál será la respuesta que vamos a dar ante esa verdad iluminada por la palabra en nuestros corazones? ¿Lo vamos a corregir o vamos a continuar en la misma dirección? ¿Continuaremos viendo al Señor como un dador de bendiciones y únicamente como ello? ¿O entenderemos que nuestro Dios es el Dios digno de toda nuestra adoración? Ahora, tenemos que comenzar por el principio, y el principio sin duda es la definición de adoración. ¿Cómo podríamos definir qué es la adoración? Bueno, de manera muy sencilla. La adoración es honor dado a un ser superior. Honor pagado u honor dado a un ser superior. Eso es adoración. Significa rendir homenaje, honor, reverencia, respeto, alabanza, gloria a un ser superior. En la Biblia se utiliza esta palabra, digamos, en forma indistinta. ¿A qué me refiero? Bueno, a que se utiliza para hablar de personas que rinden culto
a los ídolos, por ejemplo. Cuando aparece la palabra adoración en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, hermano, no es propiamente como tal una palabra reservada para Dios, no es una palabra en ese sentido santa, porque indistintamente se utiliza para definir a la persona que le rinde culto a un ídolo, se utiliza para las personas que dan honra o homenaje a las cosas materiales, por ejemplo, y también se utiliza para las personas que rinden culto al Dios de la Biblia, al Dios verdadero. Entonces, como tal, no es una palabra santa, pero describe el honor que se otorga a un ser que se considera superior, un ser por encima de nuestra condición personal, un ser en que nosotros reconocemos superioridad y por lo tanto le rendimos honor. La palabra común en el Nuevo Testamento para adoración es proscuneo, que significa besar hacia. Y proviene de esta antigua costumbre de besar la mano de un ser superior. Creo que, sobre todo en generaciones anteriores, tal vez una o dos generaciones anteriores, a los niños se les enseñaba como una muestra de respeto y reverencia a las personas mayores, saludarlas y besarles la mano. A mí ya no me tocó, pero todavía a mi mamá y sobre todo a mi abuelita, a mi abuelito, les enseñaron que cuando ellos saludaban a sus papás, a sus tíos, a sus abuelos, a sus maestros o al cura del pueblo, cómo se les saludaba y cuál era la forma más visible de honra a esa persona que tenía un estatus superior en cuanto a honra o en cuanto a respeto, besándoles la mano. ¿Alguien todavía lo practica de esta manera? No, ya no, pero sí lo viste en las películas o tal vez alguien de tu familia más grande que tú te lo enseñó, ¿no? ¿Te lo comentó? Bueno, así sucedía. Eso significa la palabra honra. Proviene de esa expresión. Cuando una persona se inclinaba hacia el suelo, besaba la mano de alguien y entonces esa acción define la adoración, hermanos. Es una acción de postración, de inclinación, de reconocimiento de superioridad. Entonces es la idea de postrarse ante un ser en el que se reconoce superioridad con un sentido de respeto, reverencia, honor y homenaje. Ahora, en nuestro contexto, como hijos de Dios, como cristianos, aplicamos esto hacia quién y solamente hacia quién, hermanos, hacia Dios. Nos inclinamos solamente hacia Dios. Nos postramos ante Dios. Por decirlo así, figurativamente, besamos la mano de Dios, besamos los pies de Dios. Nos inclinamos con respeto, honra ante Dios, dándole la gloria de vida a una persona que somos completamente conscientes que es infinitamente superior para nosotros. Que de hecho antes de la redención, antes del estado redimido por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, no solamente era infinitamente superior, sino infinitamente inalcanzable, imposible de alcanzar. Ese Dios trascendente, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible, aún de lo invisible, ese Dios que sabíamos que existía, pero no sabíamos quién era, no era un Dios personal, no era un Dios con el cual tuviéramos un contacto, y menos aún con quien pudiéramos cultivar una relación de intimidad, pero que por la redención en Cristo Jesús se convierte de un Dios trascendente, sin dejar de serlo, en un Dios inmanente, un Dios al cual hoy podemos decirle papá. Y por eso la oración del Padre Nuestro, donde el Señor en la parte final nos enseña la benevolencia, la gracia de ese perdón ya no judicial, del cual fuimos sujetos a partir del momento en el cual creímos en el Evangelio de la Gracia, pero ahora tenemos un perdón paternal con el cual podemos mantener una comunión viva, continua, todo el tiempo con nuestro Dios. Un Dios inmanente, un Dios cercano, infinitamente superior, pero cercano a nosotros por la redención. Y ese Dios superior y ese Dios cercano, ese Dios trascendente y ese Dios inmanente es digno de nuestra adoración. Y solamente Él. Entonces, esencialmente la adoración, hermanos, es dar. Es dar. Es dar honor y respeto a Dios. Es dar obediencia a Dios. Y por esa causa, hermanos, y solamente por esa causa, nos reunimos aquí. Para adorar a Dios, para darle honra, respeto y obediencia. No nos reunimos aquí, hermanos, para dar respeto al predicador, no. No nos reunimos aquí, hermanos, para dar respeto y honra a las personas que intervienen en la música o en el servicio de la congregación.
aunque evidentemente entendemos que es correcto que tengamos respeto unos por otros, y esto es derivado de una condición correcta de honra a Dios. Pero en este punto, hermanos, de nuestra experiencia cristiana, todos nosotros nos desvanecemos, nos desdibujamos y estamos aquí con un solo propósito, y este propósito es dar honor a Dios. Y a través de todo lo que sucede aquí, estimularnos en ese deseo, en el corazón, de honrarlo, de venerarlo, de besarle en ese sentido figurado las manos a nuestro Dios, los pies a nuestro Señor, rendirnos ante Él. Entonces, si venimos por lo que podemos obtener, o si venimos para recibir una bendición, hemos perdido completamente el propósito. Estamos desorientados, estamos confundidos. No hemos venido a recibir, hermanos, hemos venido a dar. La adoración es un deseo consumidor en el corazón de la persona redimida que le lleva a darle a Dios. Y comienza con la entrega de nosotros mismos, un reconocimiento de que ya no nos pertenecemos, de que fuimos comprados por precio, de que fuimos extraídos de una condición eterna, trágica y catastrófica, el infierno, y fuimos por su gracia trasladados al reino de la luz. Hoy estamos aquí con el propósito de vivir para darle gloria y honra a nuestro Dios. Comienza entonces con la conciencia de la entrega de nosotros mismos a nuestro Señor. Y continúa con las actitudes correctas de corazón hacia el Señor y con la entrega finalmente de lo que somos y de lo que tenemos, hermanos, de nuestras posesiones. Y evidentemente no quiero materializar la enseñanza, pero eso representa reconocer que el Señor es el dueño de todo. Él es el creador de todo. El cielo, la tierra y las cosas que en ella hay, que lo que yo tengo, hermano, aun cuando tenga mi nombre en el título de propiedad, en la factura del auto o en cualquier objeto, bien material que haya adquirido por el recurso económico que Dios ha tenido a bien en gracia darme, nada es mío. Que desnudos vinimos y desnudos regresaremos a la presencia de Dios. Que nada es nuestro. Que el Señor nos entrega la administración de las cosas en forma temporal, pero somos meramente eso, administradores de cosas terrenales, nada es nuestro. Por lo tanto, la adoración verdadera comienza en la concepción correcta de que mi vida misma está comprada por la gracia de Dios y por lo tanto no me pertenece y se rinde al Señor. Las actitudes de mi corazón tienen que ser coherentes con esa conciencia y también todo lo que tengo es de Dios. Y lo rindo directamente a Él. Vamos a ver esto ilustrado en el Antiguo Testamento, hermanos, en el libro del Éxodo, capítulo 30. En este pasaje vamos a ver la instrucción que Dios da para la construcción del tabernáculo. ¿Se acuerdan del tabernáculo, hermano? Esta tienda de campaña con características muy particulares, muy específicas, muy especiales, que tenía que ser situado en el medio del campamento de la nación de Israel en el desierto. Y Dios les había dado instrucciones claras de cómo tendría que llevarse a cabo la adoración adecuada dentro del tabernáculo. Y había muchas cosas, hermanos, que formaban parte de esa instrucción y que tenía un valor simbólico que hoy nosotros logramos entender a la luz del Nuevo Testamento. Herramientas de enseñanza, ayudas visuales que hoy podemos entender a la luz de la gracia para aplicar vida de adoración de nuestro corazón a Dios. Fíjate lo que dice Éxodo 30, 34. Vamos a leer con atención. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro. Fíjate, 4 sustancias que están siendo mencionadas y que evidentemente podían encontrar en esa región: estacte, uña aromática, gálbano aromático e incienso puro. De todo en igual peso, es decir, estas sustancias tenían que tener la misma proporción. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, es decir, es la receta que Dios le está dando a su pueblo para elaborar un perfume especial. Dice, bien mezclado, puro, ¿y qué dice? Y santo. Y sabemos que la palabra santo, ¿qué significa? Reservado, apartado, consagrado para Dios. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti y os será cosa santísima.
como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. ¿Quién era el único que podía recibir el aroma, hermanos, de este incienso puro, santo, de este perfume extraordinario? Solamente Dios. Y dice el 38, cualquiera que hiciere otro como este, para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Entonces, aquí estamos viendo un líquido, un perfume de olor muy agradable, que debía de ser santo, reservado solamente para el propósito del tabernáculo. En el verso 37 dice, como este incienso que harás, no lo harás según su composición. O sea, solamente esta mezcla era utilizada para el sacrificio, para la adoración a Dios dentro de ese lugar de adoración que era el tabernáculo. Entonces Dios está diciendo, no puedes hacer otra mezcla igual para tu uso personal. No puedes tener esta receta para ti mismo. Y si lo haces para ti mismo, verso 38, serás cortado de su pueblo. Entonces, hermano, ¿tú sabías que en la Biblia hay una receta para el más extraordinario de los aromas, las fragancias, los perfumes? Y es esta receta. Pero ¿sabías acaso, hermano, que cualquiera que oliera o utilizara para sí mismo esta gloriosa, esta extraordinaria fragancia, moriría? Dios literalmente le quitaría la vida. Ahora, ¿cuál es la idea de esto? Bueno, aquí hay una fragancia diseñada solamente para Dios. Y cuando este incienso subía, por así decirlo, a las fosas nasales de Dios, era exclusivamente para Él. ¿Qué representa esto? Representa adoración. Adoración. Es el don que Dios nos da, hermanos. Esa fragancia que sube del corazón de la persona redimida al Dios único, vivo y glorioso del universo, y es algo que no se puede ofrecer a ninguna otra persona. Adoración. Algo que no se puede utilizar para rendir culto a ningún objeto, a ninguna persona, a ningún afecto, a ninguna relación, sino solamente a Dios. Para ningún otro fin. Entonces es un acto único, separado, santo, consagrado para Dios, que surge del corazón de una persona redimida y que tiene que subir figurativamente hasta las fosas nasales de Dios. La percepción aromática de Dios. La adoración es algo que está restringida, reducida, circunscrita solamente para Dios. Entonces este pasaje del Éxodo, hermanos, es un símbolo de adoración. Cuando vengan a mí, cuando vengan a mi encuentro, que surja de ustedes algo que sea santo, algo que solamente es para mí. Ahora, hay muchas cosas que suceden y que la gente piensa equivocadamente que es adoración, pero no lo es. Hay cierto tipo de música, por ejemplo, que nos hace sentir como si estuviéramos adorando a Dios, por su tipo de ritmo, por su tipo de tono, por su estilo, y que puede aún generar en nosotros una sensación de bienestar y de paz, que aún nos podría erizar la piel, pero cuyo contenido y su letra, hermano, ni siquiera menciona elementos básicos de quién es Dios, o la gloria de Dios, o el sacrificio de Cristo, o la sangre del Señor. Sin embargo, el efecto de nuestras emociones, hermano, podría llevarnos a entender que estamos adorando a Dios y evidentemente no es adoración. La adoración es aquello, hermano, que es distinto, que es único y que es para Dios. Y que capta evidentemente, hermano, las más profundas emociones que podamos tener en el corazón, pero lo capta por la más profunda verdad divina, que nuestro Dios es digno de la adoración. Entonces, tenemos que adorar a Dios como una ofrenda de olor grato, como nos lo enseña la palabra de Dios. Y esa, pues tenía que ser la expresión en símbolo, en el lugar de adoración, en el desierto, el tabernáculo. Ahora, en el Nuevo Testamento, en Juan 12, verso 1, vamos a ver una escena muy parecida, muy parecida. Este olor fragante, este aroma especial, ¿verdad? En otro regalo fragante que se hace, en este caso, al Dios vivo encarnado, a nuestro Señor Jesucristo, a Dios en forma humana. Y fíjate lo que dice Juan 12:1, dice así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania,
donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Marta servía. ¿Qué hacía Marta? Servía. Porque ese era el corazón de Marta, ¿no? ¿Recuerdas cuando el Señor le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás? Una cosa te era necesaria y era permanecer a mis pies como se encuentra en este momento recibiendo, o sea, recibiendo de mí, dice el Señor Jesucristo, tu hermana María. O sea, tú me estás sirviendo sin conocerme y ella está ocupada por conocerme. ¿Y cuántas veces, hermanos, servimos a Cristo sin Cristo? Servimos a Cristo sin haber conocido quién es el Señor, sin haber estado en ese lugar de intimidad, sin haber realmente recibido para la iluminación del Espíritu Santo, cultivando una genuina comunión a la cual tenemos acceso por la redención. Hoy en día, el conocimiento de quién es ese Dios. Y cuando conocemos quién es ese Dios, invariablemente, hermano, tendremos que ser propulsados al servicio. Pero por encima del servicio, hermano, está el gozo, el placer indescriptible, hermanos, de la comunión con Él. Y entonces Marta dice que en esta escena se encontraba sirviendo, mientras que Lázaro estaba sentado a la mesa con Cristo. Entonces María, aquí ya es mencionada María, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. ¿Qué tan costoso, hermano? Probablemente el salario de un mes de trabajo, hermanos. Por una libra de perfume, en gramos son 453.5 gramos, menos de medio kilogramo, hermanos, la libra de nardo puro que utilizó en ese momento María. Y dice, y ungió los pies de Jesús y los enjugó ¿con qué, hermanos? Con sus cabellos. Cuando estudiamos 1 Corintios 11, hermano, nos damos cuenta de que el cabello de una mujer es definido como la honra, un símbolo de la honra que Dios le da al género femenino, al sexo femenino. Es una simbología de la honra especial que Dios le da a la mujer. Entonces, esta mujer está utilizando ese símbolo de honra muy grande de parte de Dios para la tarea más humilde e inimaginable. En esa época, hermanos, las personas, los sirvientes, los esclavos que se dedicaban a lavar los pies a los comensales invitados a un convite, un banquete, una cena, una comida, eran los esclavos de la menor categoría. Y esta mujer está utilizando lo que representaba su más alta honra y lo utiliza para lavar los pies de su maestro. ¿Cómo te imaginas que estaban los pies de Cristo? ¿Limpios o sucios? No, era el maestro, era el Señor. Sí, pero un ser humano al 100%. No, pero era el maestro. Sí, pero caminaba con sandalias. No, pero era el Señor. Sí, pero en calles que no estaban pavimentadas como las nuestras. Imagínate, hermano, que tú utilizas durante toda una jornada sandalias, no calzado, en nuestras calles pavimentadas, preciosas calles de Uruapan pavimentadas, después de haberte quebrado 3 tobillos, siendo que tienes 2 nada más, en los baches de nuestra ciudad. Hermano, ¿cómo llegarían tus pies en la noche a tu casa? Completamente sucios. ¿Quién se metería a las cobijas, a las sábanas de su casa, hermano, después de haber utilizado sandalias todo el día, sin haberse lavado los pies? Algunos adolescentes nada más. Pero tú te lavarías los pies. Ahora imagínate en esas calles donde no había pavimento, no había condiciones higiénicas, no había elementos de dictaminación sanitaria. Por lo tanto, los pies del maestro estaban tan sucios como los pies de cualquier otro. Y esta mujer utiliza ese símbolo de honra elevada dada por Dios, su cabello, para enjugar los pies del maestro. Con este perfume de nardo, hermano, no utiliza agua, sino que derrama la fragancia más costosa. Y nos damos cuenta, hermanos, de que estos textos que estamos leyendo, Éxodo 30 y en Juan, hermanos, en el Nuevo Testamento, está describiendo la esencia de lo que es la adoración. La adoración es autohumillante. Nos humillamos delante de Dios porque sabemos quién es Dios, conocemos su superioridad, sabemos que es trascendente, sabemos que era inalcanzable, pero por la gracia redentiva el Señor hoy se ha hecho nuestro Dios, un Dios inmanente, un Dios personal, un Dios al cual podemos rendirnos delante de Él, sabiendo que Él, con un corazón genuino, va a recibir nuestra adoración, nuestra honra, nuestro respeto, y que es digno de nuestra obediencia. Y eso, hermanos, es adoración, autohumillante,
profusa, abundante, dar sin medida a nuestro Dios. Y termina diciendo que la casa se llenó del olor del perfume. Entonces nos damos cuenta y recordamos que Marta y María eran diferentes. A María la vemos haciendo estas cosas que parecían extrañas desde la perspectiva sociocultural de Marta y de muchas otras mujeres y de muchos otros hombres. Desde la perspectiva cultural, hermano, podremos entender que María tendrá que estar sirviendo a las mesas, al igual que Marta, elaborando comidas, limpiando la casa, viendo la forma de hacer cosas para el convivio, el banquete. Pero vemos en una escena a María a los pies del maestro y en la siguiente escena vemos a María enjugando con este perfume costosísimo, con sus cabellos, los pies de Jesús. Y Jesucristo finalmente concluye: María ha elegido la mejor parte, y esta, dice, no le será quitada. Pero surge a continuación en el verso 4 uno de los discípulos del Señor, Judas Iscariote, el cual dice: bueno, es que este perfume es costosísimo. Lo hubiéramos podido vender, fíjate, por 300 denarios. Y lo recaudado, compartirlo con los pobres, cubrir la pobreza de algunos cuantos. Pero dice la Biblia que esto lo dijo no porque tuviera cuidado ni amor por los pobres, sino porque era ladrón. Él era el tesorero de la bolsa del dinero que suministraba los gastos del ministerio de Cristo, y él sustraía lo que se echaba en ella. Entonces la respuesta de Jesús a Judas es: déjala en paz. A esa mujer que está haciendo esto, déjala, porque para el día de mi sepultura ha guardado esto. Y fíjate lo que dice el 8: porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendrán. Entonces es mejor adorar aún que el bienestar. Es mejor adorar que el bienestar. Lo que le damos a Dios es infinitamente más importante que lo que le podamos dar a una persona. Ahora, cuando le damos a una persona, a otra persona, lo que le damos cobra significado solamente cuando esto es consecuencia de obedecer un mandato de Dios. Y entonces cobra sentido. Y entonces el darle a otra persona por cuanto Dios lo ha establecido, Dios lo ha hablado a mi corazón, lo ha constatado en la palabra del Señor, el Señor establece el principio, yo obedezco en fe, entonces el dar a otra persona se convierte en un acto de adoración a Dios, porque ese acto de adoración, hermano, está sustentado en un principio, en un precepto, en un mandato de parte de Dios, y mi obediencia se convierte en una forma de expresar mi adoración al Señor. Vivimos en una sociedad en donde el altruismo, hermanos, el darle al necesitado, hermano, generalmente no es por amor al necesitado. Ni quien lo hace altruistamente en los eventos colectivos como el Teletón, el Juguetón en temporadas de fin de año y ese tipo de cosas, hermanos, no lo hacen con el propósito de ser obedientes a Dios, no. Lo hacen con fines meramente de lucimiento personal, con el propósito de ser vistos, reconocidos, exaltados, o bien de obtener beneficios económicos en consecuencia. Lo hemos comentado, como esas empresas transnacionales que en el Teletón donan millones de pesos o cientos de miles de pesos, y uno dirá: wow, qué corazón tan generoso. No es cierto, los donativos son deducibles de impuestos, y lo que están haciendo es deducir impuestos. Y si fuera realmente un corazón altruista, su donativo no sería público, lo harían anónimamente. ¿Pero por qué no lo hacen anónimamente? Porque entonces nadie se daría cuenta de la aparente generosidad que tienen en su corazón. Y esto sucede hoy a través de las redes sociales. ¿No has visto esos TikToks que aparecen donde gente, TikTokers o YouTubers o Instagramers o como les llamen, de repente se graban dando dinero a la gente? ¿No? Y tú dices: qué bondadoso es, qué buen corazón. Debe de ser cristiano. ¿Y qué es lo que están buscando, hermano? ¿Qué están buscando? Están buscando vistas, están buscando likes, están buscando más suscriptores, porque los likes, las vistas y los suscriptores, ¿qué representa para ellos? Ingresos económicos. Están monetizando. Ahora, yo no tengo nada en contra de los que monetizan, gracias a Dios que es una vía de ingreso, mientras sea lícito lo que hacen.
El problema es cuando el ser humano se presenta con un altruismo, con el altruismo de Judas, teniendo en su corazón algo muy diferente que honrar y adorar a Dios. Entonces cuando Jesús dice, no, espérate, a los pobres los van a tener siempre, pero yo ya no voy a estar con ustedes. Hermano, no es que Jesús no quisiera darle a los pobres, porque si algo hizo Cristo, que fue bendecir a los pobres. Erradica prácticamente durante 3 años, hermano, en su ministerio activo la enfermedad de Palestina, vista a los ciegos, miembros nuevos a los cojos, a los que ya no tenían manos, resurrección de muertos, sanidades, multiplicación de alimentos. Dios dio a los pobres. No es que Cristo no quisiera darles, sino que en el corazón de Judas la motivación era perversa. Y nosotros, hermanos, tendemos a ser materialistas, tendemos a hacer esto. No necesitamos ser ni youtubers ni tiktokers, y nuestro corazón se encuentra ahí. Tendemos a esto. Somos, por decirlo así, una generación de Martas, en vez de ser una generación de Marías, de Martas. Tenemos iglesias organizadas con actividades, programas, y pensamos que mientras más ocupados estemos en hacer esas cosas en la iglesia, más agradamos a Dios, más debe de estar contento Dios, más complacido debe de estar el Señor con mi activismo religioso. No somos esa generación de Marías, hermanos, que prefería estar simple y sencilla y humildemente a los pies del Señor. Administramos con mucho cuidado lo que le damos a Dios de nuestros recursos. Cuidamos mucho el tiempo que le damos a Dios. En lugar de derramarlo y rebajarnos en humildad personal y voluntariamente lavando sus pies con lo más honorable que tengamos. En el caso de María, su cabello. Y eso, hermanos, es adoración. Y de esos cabellos, hermanos, salió esa fragancia de un corazón adorador. Eso es lo que Dios dice en la Biblia que busca. Y te digo, el término buscar en el griego no nos da la idea de alguien que está desesperadamente, sino alguien que está esperando recibir algo. Lo correcto, lo digno, lo honroso, lo digno. Eso es lo que Dios está buscando, hermanos. Verdadera adoración. Mejor que el bienestar. La verdadera adoración que es mejor que la actividad religiosa, aun cuando la actividad religiosa sea buena. La adoración, hermanos, es mejor. Lamentablemente, muchos de nosotros ni siquiera sabemos qué es la adoración. Y hay quienes piensan de la siguiente forma, una mayoría, lamentablemente, bueno, he venido las últimas 3 semanas consecutivas al servicio dominical, he sido edificado, he sido confrontado, creo lo suficiente, pero este domingo yo tengo un compromiso familiar, este domingo yo tengo un compromiso deportivo, este domingo tengo un plan personal, o simplemente este domingo me quiero quedar a descansar en casa, porque fíjense que he sido constante durante 3 semanas consecutivas. Hoy solamente me voy a conectar a la transmisión o voy a escuchar una enseñanza por internet. ¿De verdad? Para eso estamos aquí. ¿Para obtener beneficios? Entonces no tiene sentido lo que has hecho 3 semanas consecutivas, hermano. No tiene sentido. Ni toda tu vida en el cristianismo. Porque estamos aquí, hermanos, para adorar a Dios. Estamos aquí para adorar a Dios. Y tú no puedes sacar eso de la internet. Tú no puedes sacar eso de la transmisión. Gracias a Dios por la transmisión. Pero tú no puedes hacer eso a través de la transmisión. Puede ser enseñado. Pero lo que vienes a hacer aquí en comunión con el cuerpo de Cristo, en comunión con la iglesia, hermano, es algo que tendría que levantarnos de la cama. Alguien que pueda contestar su teléfono o ponerlo en mute. ¿Sí? ¿Sí? Acuérdate que Dios nos va a hablar, pero no por celular, ¿verdad? Entonces, si lo podemos poner en función de silencio.
Vamos a esperar, no hay problema, esperamos. Si alguien lo puede pisar, por favor. Esperamos, no hay problema, yo entiendo, eso nos ha pasado a todos. Eso me ha pasado a mí. En Casa de Oración Guadalajara, predicando el pastor Chuy Olivares. O sea que entendemos que eso pueda suceder, pero vamos a esperar. ¿Verdad? ¿Listo? ¿Sí? Gracias, no se preocupe, hermana, no se preocupe. Bien. Entonces, el cuestionamiento, ¿de verdad estamos aquí para eso, hermanos? O sea, es que mi rendimiento ha llegado a un buen estándar, he logrado ser más constante, más regular dentro de la congregación, y entonces yo me doy la libertad, porque al final quiero tener la solidez espiritual para no ir este domingo. No creo que me vaya a pasar nada por no ir este domingo a la congregación. De verdad, hermano, esa es la razón por la que venimos a la iglesia. Entonces, todo lo que has hecho a lo largo de tu cristianismo, hermano, ha dejado de tener sentido, porque si estamos aquí, si venimos aquí, si nos congregamos aquí, hermano, es para adorar a Dios. Para adorar a Dios. Algo que no puedes, como decía, sacar del internet. Y lo que venimos a hacer aquí, en comunión unos con otros, como cuerpo de Cristo, con la iglesia, es algo que tendría que sacarnos, escupirnos, propulsarnos de la cama, de nuestras comodidades, sacarnos de nuestros gustos, preferencias y traernos todos los días del Señor a este lugar para darle a Dios nuestra adoración. Pero como lo hemos estado estudiando en el taller de la adoración familiar los miércoles, la adoración es algo que si no desarrollamos primeramente en casa, aquí solamente vamos a venir a fingir que adoramos a Dios. La iglesia no va a producir en 2 horas a la semana lo que no se está produciendo en una vida de humildad y de búsqueda de Dios el resto de las horas, 166 horas dentro de tu casa. Lo que no sucede en tu casa espiritualmente no va a suceder en la iglesia. La iglesia no producirá lo que tiene que suceder en tu vida íntima de devoción a Dios y en tu vida familiar. La iglesia no va a producir en tus hijos, con la iglesia dominical, con la clase de iglesia infantil, que es una bendición esa clase, pero la iglesia infantil no va a producir lo que a ti como padre o madre te corresponde por designio divino hacer todos los días, cuando se acuestan, cuando se levantan, cuando comen, cuando van por el camino, hablar de las maravillas de Dios. Que Jehová nuestro Dios uno es y que debe de ser amado con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. La iglesia no produce eso. Eso lo produce Cristo en el corazón de sus redimidos, y el escenario que Dios idealmente diseña para que esto se geste y esto se desarrolle se llama hogar, se llama familia, se llama matrimonio, se llama paternidad, comunión con Dios delante de los hijos, instruyéndolos en el temor de Dios. Entonces, hermanos, si la adoración no es algo que desarrollamos primeramente en casa, aquí solamente vamos a venir a fingir que adoramos. Si la adoración familiar no es una realidad, entonces entendemos por qué finalmente vendremos 2 semanas o 3 semanas consecutivas, pero la cuarta ya no vamos a estar aquí porque somos insensibles, somos indiferentes a lo que verdaderamente es la adoración. Y es lo que vamos a ver a lo largo de este estudio. Pero quiero que comparemos ese concepto del ministerio, hermano, con la adoración. Porque el ministerio es muy importante. Pero el ministerio se puede ver de esta manera. Mira, el ministerio es lo que nos viene a nosotros del Padre a través del Hijo en el poder del Espíritu Santo para servirnos los unos a los otros. Entre otros aspectos bíblicos, lo que dice Efesios 4, cuando dice que Dios constituyó a unos evangelistas, pastores, apóstoles, profetas y maestros. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es el ministerio? El ministerio es algo que viene de Dios a través de Jesucristo y que se opera por el poder del Espíritu Santo para servirnos unos a otros. Pero la adoración, hermano, es lo opuesto.
La adoración comienza desde nosotros, teniendo un corazón redimido por la gracia, un corazón transformado. Comienza desde nosotros, por el Espíritu Santo, a través de Jesucristo, para rendirse ante el Padre. Eso es la adoración. El ministerio viene de Dios para nosotros a fin de hacernos funcionales para sus propósitos. Pero la adoración es algo que nace de un corazón redimido a través de Cristo, por el Espíritu Santo, llegando a la presencia de Dios. Y estas dos dimensiones, estas dos realidades tienen que estar perfectamente balanceadas. Y en ese sentido, hermanos, sirviendo a Dios como Él dice que debe de ser servido, sirviendo a los hermanos, podremos también entender la importancia significativa de la adoración a nuestro Señor. Dios busca adoradores espirituales, verdaderos y por lo tanto aceptables a Él. En Juan 4, el texto que leímos al principio, verso 23, fíjate lo que dice el Señor. Él dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces Dios espera qué cosa, hermano, una adoración espiritual, verdadera, y esta es la adoración aceptable a Dios, espiritual y verdadera. Entonces, si le vamos a dar esto al Señor, tenemos que saber que es la adoración espiritual, verdadera y por lo tanto la que es aceptada por Dios. Y quiero que nos hagamos esta pregunta. ¿Adoro a Dios? ¿Adoro a Dios? Pregunta para ti. ¿Adoro a Dios? ¿Es una prioridad para mí? ¿Vengo fielmente con un profundo compromiso de corazón para adorar a Dios? ¿O solamente para escuchar un sermón? Porque para hacer eso, hermano, te puedes quedar en tu casa, meterte en la internet y te sale gratis también. Pero si vienes a este lugar, ¿para qué vienes, hermano? ¿Para qué? ¿Para adorar a Dios? Es decir, podrías decir, estoy tan consumido por ese deseo interno hambriento de adorar a Dios que soy cuidadoso en los preparativos previos, el arreglo de mi ropa una noche antes, la hora en la cual me acuesto los sábados para garantizar que estaré en el horario correcto, en estado de conciencia, para comenzar el día agradeciéndole a Dios y con tranquilidad y paz en mi corazón, hacer todo lo previo necesario y requerido para poderme vestir con tranquilidad, arreglar con tranquilidad, venir con mi familia tomado de las manos, realmente en una actitud de gozo y puntualidad, para entrar a la asamblea del cuerpo de Cristo y expresar mi adoración con puntualidad. Entonces, a la luz de esta escena práctica que tendría que ser la realidad, los previos de la vida de todos nosotros, hermanos, podemos distinguir si vengo a la iglesia con una conciencia de adorar a Dios o no. Si vengo a la iglesia para ver qué me toca recibir, para ver qué le puedo sacar a Dios a través del sermón, qué puedo sacarle a Dios para mi beneficio en la familia, en mi matrimonio, cómo soporto una familia más a mi esposo, una semana más a mi esposo, cómo puedo soportarlo más, a ver qué Dios me dice. ¿Cómo puedo salir de la bronca en el negocio, en el trabajo? ¿Cómo puedo vivir en paz ante una economía fluctuante? ¿Qué puedo obtener de Dios? La vida de un adorador espiritual y verdadero y por lo tanto aceptable a Dios, hermanos, comienza desde la casa, comienza desde el hogar. No es algo que se vaya a producir aquí, se produce por tu estado redimido en esa zona íntima de tu vida espiritual, que es tu propia casa, tu hogar y tu familia y tu matrimonio, la comunión con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos. Ahora, ustedes están aquí presentes, hermanos, y algunos son muy diligentes en ser puntuales, en estar aquí a la hora de inicio. Sus cuerpos están aquí y se ven bien, lucen bien, huelen bien. Y no demerito eso, hermano, eso está bien.
Pero la pregunta es si nuestras almas también están aquí para presentarle adoración verdadera al Señor. Se cuenta de un misionero que estaba en la selva del Amazonas y este misionero estaba consumido por ese deseo de alcanzar a otras tribus en esa área. Y entonces él logra conseguir a un grupo de nativos que le ayudaran a transportar en esta travesía a una nueva área su equipo personal, sus cosas personales. Pero el punto es que en el celo de ese misionero por llegar a esta nueva área donde iba a ministrar el evangelio, las jornadas de caminata eran intensas, prácticamente sin descanso. Por 2 días caminaron sin descanso a través de la selva del Amazonas. Cuando tuvieron la oportunidad los nativos de dormir y descansar un poco, después de unas cuantas horas se despierta rápidamente el misionero y se da cuenta de que nadie se ha levantado. Y entonces un poco angustiado va con el jefe de los nativos, oye, nadie se ha levantado, nadie se ha despertado. Y entonces le dice el jefe de los nativos, mira, sé paciente, deja que sus almas alcancen a sus cuerpos. Ahora, tal vez Dios ha estado esperando mucho tiempo para que nuestras almas alcancen a nuestros cuerpos. Que nuestro cuerpo esté presente, hermano, no es garantía de que nuestra alma esté rendida en adoración a Dios. ¿Dónde se encuentra ese certificado de garantía? En tu casa, en tu hogar, en tu vida personal, en tu vida familiar, en la forma en la cual lo que haces, lo haces para la gloria de Dios. Si eres un vendedor, lo eres para la gloria de Dios. Si eres doctor, para la gloria de Dios. Albañil, para la gloria de Dios. Porque lo que hoy somos no es lo que hacemos. Somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo, un reino de sacerdotes al servicio permanente de Dios. Y permanecemos en la tierra con un fin primordial, que es predicar las virtudes de aquel que nos llevó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto lo hacemos a través de lo que desarrollamos todos los días. No eres lo que haces. Si tú haces lo que hace un arquitecto porque estudiaste 5 años de arquitectura, eso no te hace arquitecto. Eso te hace una persona redimida por la gracia de Dios, real sacerdocio, nación santa, para que a través de lo que hace alguien que estudia arquitectura puedas presentar las virtudes de Cristo. Como sea que hagas lo que haces, hermano. Entonces, algunos cuerpos están aquí, pero las almas no. ¿Dónde certificamos que mi alma y mi cuerpo están conectados en este lugar, el día del Señor, el domingo por la mañana, en el cuerpo de Cristo, en comunión plena con los hermanos, con las actitudes cristianas correctas, saludables? ¿Dónde se certifica eso, hermano? No en este lugar. Se certifica en tu vida íntima, en tu vida personal, en tu vida familiar, dentro de tu hogar. Acuérdate que la familia es una vitrina con vidrios transparentes donde verdaderamente, por la confianza que existe entre sus miembros, donde verdaderamente queda de manifiesto el nivel de paganismo o de cristianismo que tenemos. Si somos o no somos cristianos, lo sabe tu esposa en casa, lo saben tus hijos, lo sabe tu esposo, hermana. El pastor no, porque el pastor no es psíquico. El pastor no tiene el poder de ver tu corazón. El pastor te ve bien vestido, te ve perfumado, te ve llegando hasta puntualmente y puede concluir como estaba concluyendo Samuel cuando vio a los hijos de Isaí. ¿Te acuerdas? Estuvo a punto de ungir como rey al más alto, al más guapo, al más rozagante, al más bello de ellos. Y el Señor le dijo, no, es que el problema es que Samuel, tú no puedes ver el corazón, pero yo sí, no es él. No te dejes guiar por lo alto de su estatura y lo hermoso de su parecer, no es él. Porque el hombre ve lo de afuera, pero dice el Señor, yo veo el corazón. Entonces, hermano, ¿dónde nosotros, en esa limitante humana, podemos identificar si somos o no somos adoradores? Porque ni siquiera nosotros podemos ver nuestro corazón y evaluarlo de manera juiciosa y correcta. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Es experto en autoengañarnos el corazón. ¿Dónde certificamos si mi vida, si mi alma está conectada al cuerpo y por lo tanto yo soy un adorador al Señor en mi relación familiar, en mi forma matrimonial, en lo que pasa dentro de mi casa?
Por eso la adoración familiar es básica, es fundamental. ¿Estamos adorando a Dios, hermanos, en espíritu y en verdad? En el Salmo 45:1 hay una declaración importante. Dice el salmista: rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Fíjate, rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Es una persona, un escritor con una pluma brillante que toma la pluma y es como si el cerebro se conectara con su mano y comience a escribir fluidamente, rápidamente, ágilmente. A eso se refiere diciendo que su lengua para adorar a Dios es como la pluma de un escribiente ligero. Entonces claramente el Salmo 45, hermano, es un salmo de alabanza y el salmista está diciendo: mi corazón rebosa, es decir, desborda en el original hebreo. Y creo que esto, hermano, es lo que refleja el corazón de la adoración. La adoración es un corazón tan animado por la verdad de Dios que eventualmente se desborda en alabanza. Tan motivado, tan propulsado, tan dirigido, tan gobernado, tan instruccionado por la verdad bíblica, por el conocimiento espiritual de quién es Dios, por la iluminación del Espíritu Santo, hoy en condición redimida, donde el velo nos es quitado y el conocimiento al cual accedemos sobre quién es Dios, quién es Cristo, su propósito, su tarea, su gloria, su condición extraordinaria, nuestra condición perdida, pero salvada por su gracia, es algo que conocemos, hermano, no por inteligencia, no por deducciones lógicas, no por inferencias lógicas deductivas, lo conocemos por revelación. Es una verdad que estuvo ahí todo el tiempo, pero estaba velada. Y entonces el Espíritu Santo viene y quita el velo, revela esa verdad. Y entonces hoy nuestro corazón rebosa, se desborda y lleva a nuestra lengua palabra de adoración, palabra de alabanza. Ha normado nuestra vida, ha transformado nuestros afectos, ha transformado nuestra manera de ver las cosas, de apreciar las cosas. Vivimos en la carne, pero ya no estamos en la carne, no juzgamos las cosas según la carne. Pues ya no vemos el dinero como lo veíamos según la carne, hoy ya no vemos el trabajo como lo veíamos en la carne, hoy no vemos a otras mujeres, los hombres, como las veíamos en la carne, hoy las mujeres no aprecian a los varones como los apreciaban en la carne en el pasado. Hoy vemos las cosas, hermanos, desde la perspectiva espiritual. Una mente transformada, renovada, un corazón transformado, una mente en proceso constante de renovación, un cambio de afectos, amar al Dios que antes odiábamos y odiar el pecado que antes amábamos, ir creciendo en santificación. Y dice el salmista entonces: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, porque mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero. Entonces la adoración es un corazón tan animado por la verdad de Dios que se desborda en alabanza. Es el corazón tan calentado por la verdad de Dios que hierve, hermano, en alabanza. Pero ¿cómo es el proceso del hervido del agua, hermano? A veces quisiéramos poner la cafetera, la tetera en la flama, ¿verdad? Y que al instante estuviera lista para el café. No, hay que esperar. Pones el agua en la tetera, en el recipiente metálico, y lo pones al fuego y tienes que esperar a que hierva el agua. Si quieres tomarte un buen café de la lucha, hermano, porque no hay café como el de la lucha, pero no hay peor café que el de la lucha cuando está fría el agua, porque entonces te queda la boca llena de granos, hermano. ¿Te has tomado un café de la lucha frío, hermano? No hay café como el de la lucha, hermano. Venimos de Veracruz, mi esposa y yo, tomamos un café de Orizaba que está por debajito del de la lucha, hermano. No le llegó. Pero lo peor que te puede suceder es tomarte un café de la lucha frío queriendo disolver el grano que no se disuelve y que además, por cuanto no está caliente, no desprende ni el color ni el sabor y el grano se queda arriba y te lo tomas y casi te atragantas, hermano. Entonces tú tienes que esperar a que el agua se caliente y ser paciente. El corazón del adorador es aquel que gradual y progresivamente, en ese conocimiento gradual y progresivo de quién es Dios, se ha venido calentando y comienza inevitablemente a hervir en alabanza. Esa es la esencia, hermanos, de la adoración.
A lo largo de esta serie, hermanos, de la cual hoy estamos viendo la introducción, vamos a ver varios puntos fundamentales. Y el primero va a ser la importancia de la oración. La importancia de la adoración. Vamos a hablar también del objeto de la adoración, la naturaleza de la adoración y el efecto de la adoración. Pero para iniciar los últimos minutos, ¿cuánto tiempo llevo compartiendo, hermanos? ¿Una hora? ¿Una hora 10? ¿Me regalan 2 minutos? ¿Quién me regala 2 minutos? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Viejísimo, hermano, viejísimo. Solo para justificar que voy por otra hora, hermanos, pero pacientemente me van a escuchar. No. Vamos a parar aquí, hermanos. Con esa introducción creo que si somos cuidadosos en retornar a ella, a la enseñanza, lo que tomaste en tus notas, lo que puedas apoyarte del video a través de Facebook o YouTube a partir del martes, hermano, podremos ir entrando poco a poco al tema de la adoración. Si tú quieres ser fuertemente complementado por este tema, hermano, el miércoles nos vemos aquí a las 7 de la noche para el taller de la adoración en familia, la adoración familiar. Vamos a terminar orando. Señor, queremos una vez más, como tantas veces, por tantos motivos, agradecerte. Porque somos conscientes de la necesidad de nuestra gratitud a ti. También somos conscientes de que hay tantas cosas de las que no somos conscientes por las que tendríamos que agradecerte todo el tiempo. Por lo visible que haces por nosotros y lo invisible, Señor. Te agradecemos porque entendemos que no merecemos nada, que lo que tenemos hoy y somos es por tu gracia, por tu misericordia, por tu favor. No hay mérito en nosotros, no hay dignidad personal en nosotros, sino la que hemos recibido de ti. Gracias, Señor. Gracias. Existimos en estado redimido para las razones y propósitos con los que originalmente creaste el mundo, el universo y al ser humano. Ese propósito que fue perdido por el pecado, distorsionado en la mente y en el corazón del hombre, fragmentado, dañado, en estado defectuoso por el pecado, pero que hoy en estado redimido, Señor, recapturamos en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Somos para la honra y alabanza de tu gloria. Vivimos para ti y por ti. Fuimos diseñados para adorar. Pero si no te conocemos a ti, terminaremos adorando a cualquiera o cualquier cosa, Señor. Porque la adoración es algo que hasta el más vil de los hombres en estado caído puede hacer. Puede postrarse y reconocer superioridad de cualquier cosa o cualquier persona y adorarlo. Pero la adoración que llega al trono de tu gracia, la adoración que sube a tu olfato como ese olor fragante, como esa mezcla especial de 4 sustancias que tú diste como receta del más extraordinario perfume. Esa alabanza, Señor, que sube como el aroma del alabastro con el que María enjugó con sus cabellos los pies de Jesús. Esa alabanza nace del corazón que ha sido sujeto de tu gracia salvífica, que ha sido transformado y que se está renovando, conociéndote cada día
a cada instante, más y más. Y entonces se postra ante ti, te honra, te venera, te besa los pies, mi Dios, te besa las manos, te obedece, se entrega por completo a ti. Su corazón y sus conductas son transformadas por la adoración a ti. Y todo lo que tiene lo rinde a ti, porque sabe que todo es tuyo. Señor, enséñanos como congregación local qué es la adoración, la importancia, el objeto de nuestra adoración, Señor. El alcance, el efecto de la adoración. Porque queremos ser esos tales a quienes tú esperas y llegan puntuales para adorarte a ti en espíritu y en verdad. Una adoración que tú sí aceptas, mi Dios, porque es santa, porque está reservada para ti, porque es santísima. La adoración de aquellos que diligentemente se rinden a ti, no en este lugar, primero en sus casas, primero en sus familias, que ahí te buscan de todo su corazón, que ahí meditan la palabra día y noche, que ahí oran, que ahí memorizan, que ahí comparten y departen tu palabra, Señor, con sus hijos, con sus cónyuges, que definen tiempos especiales para hacerlo, que lo hacen con compromiso, siendo una necesidad insoslayable, y que por lo tanto entienden cuán importante ser un adorador todos los días. ¿Cómo no serlo el domingo? ¿Cómo no serlo desde el sábado en la noche con responsabilidad? Desde el cuidado de mi ropa, mi horario de descanso, mi tiempo para levantarme, bañarme, desayunar, estar con mis hijos y en paz llegar a este lugar para que en la asamblea de tus santos podamos continuar adorándote puntualmente en espíritu y en verdad. Una iglesia que entienda que no venimos a recibir. Es imposible no recibir porque tú eres un Dios de gloria y de gracia y de bondad. Señor, eres un Dios que provee, eres un Dios que se goza en bendecirnos. Y recibimos lo que nos das con gratitud, Señor Dios. Y aun eso, Señor, se suman los motivos de nuestra adoración a ti. Pero, Señor, no venimos para recibir, aunque sabemos que recibiremos, venimos para darte a ti. Y por lo tanto, llego puntual para darte a ti, porque eres digno, porque eres digno, porque solo tú eres digno. Ayúdanos, Señor, y enséñanos a ser adoradores en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos,